10 Marí Marí, mi Tati, qué gusto verlos nuevamente. Buen día. Marí Marí, ese 10, ¿qué significará? 10, Marí Marí. Filosofía y cosmovisión mapuche. Estamos en el capítulo 2, Epu. Allá, acuerda, pichi pichi, vamos a aprender el Zugun o el Dungun, como quieran llamarlo, el Tsetsungun, como le dicen en otro la montaña. Después solitos se van a corregir viendo que están yéndose para otro lado, que se está perdiendo el habla, el kimón, cuando se deforma, cuando se deforma el habla. Entonces aquí vamos a aprender para ordenarnos un poco y estandarizar el habla. Muy importante, capítulo 2, Epu, el origen del Dugu. Cómo llega, cómo se forma el habla, la lengua aquí en este territorio. ¿Por qué es tan importante? Porque el mapuche dice que es tejado aquí. Recuerda, el mapuche dice que es dejado aquí. ¿Y de dónde es dejado? Desde las estrellas, desde el Huenumapu. ¿Ok? Nah, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la plataforma de abajo donde el mapuche fue dejado? ¿Cómo se llamaba la plataforma de abajo, la dimensión de abajo, donde el mapuche es dejado desde las estrellas, según el Kimun y la epistemología? Se llama Naj y significa abajo o caído. ¿Y qué es? Es un territorio, un espacio. Entonces se llama Naj, Najmapu. ¿Y dónde está el Che ubicado aquí? ¿Y de dónde fue dejado? ¿Cómo se dice dejado? ¿Te acuerdas? Dejado, él. ¿De dónde fue dejado el Che? ¿De dónde fue dejado? De la dimensión de arriba, del Huenumapu. De las Wanglen, de arriba de las estrellas, bajó una luz por el este, ¿cierto? Y dejó al Che aquí en el Nakmapu. Piam Epeu de el Puelmapu. El Dugo, entonces, una vez que el Che es dejado aquí, ¿cómo crea el habla? ¿Qué dice el Kimun? Acuerda, ¿cómo nos fundamentamos? ¿Cómo nos fundamentamos en el Kimun? ¿Por medio de qué? Por medio del ad o as mapu, dependiendo del territorio. El ad o el as. Mapu, volvemos a lo mismo que es mapu. Un territorio. Entonces son las normas del buen vivir, del Kume Moñén, del Kume Felem, del Hidrofil Moñén, la correcta forma de vivir que se dio cuenta el mapuche, ¿cierto? La gente antigua, el Futaqueche Yem, que ya no está aquí, y acuñó, aunque dicen que se las descargaron desde arriba, las normas del buen vivir, ¿ya? Cómo moverse aquí en el Najmapu, cómo trascender aquí. Entonces, estas normas del buen vivir, de acuerdo al Atmapu, ¿cómo enseñan, cómo te explican que se construyó el habla mapuche? ¿Qué dicen los quinches? Primero, dicen que el mapuche no vino de ningún lugar, fue dejado aquí. Segundo, el habla dice que es una onomatopeya. ¿Qué es una onomatopeya? Es la réplica del sonido original que tú estás escuchando a tu alrededor. Entonces el dugu, el zugu, el habla, el dugu, el zugu, zugun o el dugun que se está hablando, la lengua, es una, dicen, una onomatopeya. ¿Y qué es una onomatopeya? Una réplica del sonido natural. Así se crea el habla, copiando el sonido natural que tú escuchas o que escuchó el Che cuando era primigenio.
Por lo tanto, el primer idioma del Che del ser humano es silábico. Eso te lo voy a demostrar después en el capítulo 2.4, donde la sílaba es palabra. Pero antes de llegar ahí, tenemos que explicar y estandarizar grafemarios mapuches y explicar el método cómo vamos a analizar la sílaba. Putaf Tukun Green, taquigrafía mapuche. Y ahí te podré comprobar y podrás quedar más claro, sin dudas, cómo el sugún se hace silábico en su origen. Pero esa construcción está definida como onomatopeya, es decir, el dugu es la copia del sonido natural de tu alrededor. Todo sonido, físico y metafísico. Eso está explicado en el habla mapuche. Peguayutati, nos vemos mañana. Recuerda, tu aporte es importante para el Kimun para poder financiar esta investigación y estas exploraciones, para poder entregarte nuevas Nutrancam. Así que preguntas, tienes el correo arriba, ¿cierto? Puedes contactar. Inscríbete o no podrás preguntar, vas a poder preguntar, no vas a tener respuesta. Todos los que se inscriban, ¿cierto?, en el correo, tienen derecho a preguntas, a respuestas y a expandir el Kimun. ¿Quieres expandirlo más profundamente? Ven a verme al sur. Fucha Mapu, Melipuyi, Cuatro Espíritus. Peguayutati, nos vemos pronto.